Estos son los materiales que utilizaremos en nuestra práctica. Cubo de hielo, una vela, azúcar, 3 hojas, 4 rodajas de papa cruda, una hoja de papel, agua, agua oxigenada, vinagre, una cuchara de metal, unas pinzas, una taza de cocina, un plato pequeño, un tazón, 4 vasos marcados del 1 al 4, pequeños, y una sartén. En esta parte del procedimiento usaremos la taza, el plato y el cubo de hielo. Colocamos el cubo de hielo dentro de la taza y empezamos a calentar este mismo lentamente. Al cabo de un tiempo observamos que el hielo se está derritiendo debido al calentamiento de la taza. Este proceso se conoce como fusión. Ponemos el plato encima de la taza y continuamos calentando. Después de un tiempo observamos que al levantar el plato sale vapor de agua y que además la parte de abajo del plato tiene agua que se transformó debido al contacto con el propio plato. Tomamos 3 hojas y analizamos sus características. Encontramos que son de color verde, poseen una textura lisa y tienen olor a hoja. Colocamos estas 3 hojas en el tazón y las maceramos con una cuchara de metal. Después de macerar, se observa que hubo un cambio físico, ya que ahora tenemos trozos de hoja más pequeños pero que conservan las mismas características. También se observa un líquido verde que se cree que es la savia de las hojas que está dentro de ellas y pues salió. Para la parte C utilizaremos la sartén, azúcar y una vela. En la sartén ponemos el azúcar y lo dejamos a calentar a fuego suave. Cada un tiempo se observa que el azúcar empieza a derretirse, que significa que está pasando por el proceso de fusión. En esta parte no se presenta olor. Aumentamos la llama y seguimos calentando. Después de un rato se observa que el azúcar se sigue derritiendo y empieza a caramelizarse. Este es un cambio químico, ya que se da una reacción de descomposición de la glucosa y de la fructosa presentes en el azúcar. Aquí se presenta olor a quemado debido al mismo proceso de caramelización. Repetimos el mismo proceso, pero ahora con una vela, colocándola a fuego moderado por un tiempo. Se observa que la vela empieza a derretirse, dándose el cambio físico conocido como fusión. No se presenta olor en esta etapa. Seguimos calentando, pero aumentamos la llama. Se observa que ésta se ha derretido aún más. También, al cabo de un tiempo, podemos observar que está desprendiendo gas. Esto significa que está huyendo. En esta parte se presenta un ligero olor a vela debido al proceso. En esta parte del procedimiento, tomamos un pedazo de la hoja de papel con una pinza y la colocamos al fuego. Podemos observar que ésta se consume rápidamente. En esta parte se producen cambios químicos, ya que la composición de la hoja cambia, produciendo ceniza y gases como resultado.
Este proceso se denomina combustión. Para esta parte del procedimiento necesitaremos agua, una jeringa, 4 vasos marcados del 1 al 4, vinagre, agua oxigenada y 4 rebanadas de papa. En el primer vaso colocaremos una rebanada de papa sola. El segundo vaso lo llenaremos hasta la mitad con agua y pondremos la rebanada de papa. En el tercer vaso colocaremos suficiente vinagre como para cubrir la rebanada de papa, asegurándonos de que quede completamente cubierto. Para el cuarto vaso haremos lo mismo, pero ahora con agua oxigenada. Y luego pondremos la papa asegurándonos de que quede cubierta. Ahora procederemos a esperar 20 minutos en todas las sustancias. Pasados los 20 minutos, podemos observar que en el vaso 1 la papa se oxidó debido al contacto con el aire, produciendo una reacción de oxidación. Observamos que en el vaso 2 no se presentaron cambios aparentes, aunque cabe destacar que la papa no se oxidó. Con el vaso número 3 pasó algo similar. No se observan cambios aparentes, pero tampoco se muestra que la papa se oxidó. Por último, en el vaso 4, observamos que sí hubo una reacción. Se formó espuma. Esta espuma es oxígeno, que reaccionó junto con el agua oxigenada. Bueno, voy a proceder a explicar nuestra tabla de resultados en la cual vamos a clasificar cada parte del procedimiento. Vamos a mostrar qué tipo de cambio se presentó, añadiendo observaciones y diciendo cuál es la justificación teórica por la cual decidimos que el cambio fuera físico o químico. Entonces vamos a empezar con la parte A del procedimiento. En la parte A podemos encontrar cambios físicos, los cuales son, bueno, que primero el hielo se convierte en agua, luego esa agua se convierte en vapor. Entonces, ¿por qué consideramos que estos son cambios físicos? Son cambios físicos porque no alteran la estructura de la sustancia. Estos cambios que encontramos, lo único que alteran es el estado de la materia en la cual se encuentra pues el agua. Estos cambios son la fusión y la ebullición respectivamente. La fusión cuando el hielo se convierte en agua y la ebullición cuando el agua se convierte en vapor de agua. Luego tenemos la parte B del procedimiento, en la cual pues la única observación que se tiene es que se observa que sale un líquido de la hoja luego de macerarla, que en este caso consideramos que es la savia de la hoja. Este cambio lo consideramos físico porque lo único que se hizo fue triturar la hoja. No encontramos que la composición de la hoja cambiase, entonces es un cambio físico. Lo único que hizo fue volverse pues más pequeña y cambió un poco su textura, pero no tiene nada que ver con un cambio químico. En la parte C del procedimiento decidimos categorizarlo como físico y como químico, ambos tipos de cambio. ¿Por qué? Porque sabemos que en la parte C tenemos que llevar a cabo el mismo proceso, el mismo procedimiento, pero con dos sustancias distintas, que es el azúcar y la vela. Entonces, en cuanto a las observaciones, se hizo la observación de que se hace un cambio químico con el azúcar y físico con la vela, y pues que se desprende olor del azúcar y de la vela no se desprende ningún olor. Entonces,
¿Por qué categorizarlo como químico en el caso del azúcar y como físico en el caso de la vela? Entonces, en el azúcar encontramos un proceso de descomposición de la fructosa y de la glucosa. Y en la vela lo único que encontramos es un proceso de fusión en el cual cambia su estado. Entonces es por esto que se categorizaron esos tipos de cambio. Ahora, en la parte D del procedimiento, encontramos que de la hoja de papel que nosotros quemamos se producen cenizas y gases luego de que se quema la hoja. Esto es un cambio químico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se forma una nueva sustancia luego del proceso de combustión de dicha hoja. Entonces, pues las nuevas sustancias que se forman son cenizas y gases luego de que quemamos la hoja, y es un proceso irreversible en el cual no podemos obtener una hoja de vuelta. Por último, en la parte E del procedimiento encontramos pues cambios importantes en el vaso 1 y en el vaso 4. En el vaso 2 y 3 no encontramos ningún cambio que debamos destacar, pero en el vaso 1 podemos encontrar que la rodaja de papa se oxidó y en el vaso 4 se formó una espuma dentro del vaso. Entonces, estos son cambios químicos. ¿Por qué? Porque podemos encontrar un proceso de oxidación de la papa al entrar en contacto con el aire en el vaso 1 y en el vaso 4. La papa, al hacer contacto con el agua oxigenada, se forma una reacción química en la cual sale una espuma, que en este caso es el oxígeno del agua oxigenada. Es por eso que categorizamos lo que sucede en el proceso, en la parte E del procedimiento, como un cambio químico. Como conclusión, pudimos llegar a observar que realmente los cambios físicos y los cambios químicos son totalmente diferentes, ya que en los cambios físicos la naturaleza del objeto que tenemos no varía, sino simplemente puede variar su forma, más no sus características naturales principales, por así decirlo. En cambio, en los cambios químicos, esta naturaleza o naturaleza del objeto realmente sí cambia. Dentro de las conclusiones que podemos dar, también podemos dar que los cambios físicos realmente no están cambiando esta naturaleza de los objetos, sino realmente están cambiando su forma o su estado de agregación, haciendo totalmente reversibles los procesos que se pueden realizar en dicha sustancia. ¿Cómo podemos nosotros aclarar o reforzar nuestra investigación a través del procedimiento? En la Universidad del Estado de Hidalgo tenemos que un cambio físico son aquellos procesos que no varían de la naturaleza, sino de las sustancias que intervienen. ¿Qué quiere decir esto? Que las sustancias son las mismas antes y después del proceso, donde no pierden sus características. ¿Y qué dice la Universidad del Estado de Hidalgo también acerca de los cambios químicos? Dicen realmente que en los cambios químicos las sustancias que intervienen se transforman en otras diferentes a las que eran realmente al principio, o sea, perdiendo su naturaleza o sus principios o sus principales características. ¿Cómo podemos observar esto en nuestro experimento o estos cambios de la materia? Realmente podemos observarlo de dos formas. En los cambios físicos podemos observarlo como el cubo de hielo, donde al calentarse simplemente pasa de estado sólido a estado líquido. Esto se llama fusión y en sí él no está perdiendo sus características, sino simplemente está cambiando su forma y su estado de agregación. Y en el cambio químico, esto podemos verlo como en la hoja de papel, que al ser quemada realmente está perdiendo sus características naturales. ¿Cómo podemos saber esto? Ya que realmente este proceso no puede ser irreversible. O sea, la hoja al ser quemada y estar en cenizas no puede volver a ser una hoja de papel. En cambio, en el cambio físico, como lo sería el cubo de hielo, sí puede volver de estado líquido otra vez a estado sólido.